Luca es abogado de la Municipalidad de Lima, entonces lo hemos llamado, él también es un abogado acucioso. Hay tantas cosas que han ido pasando con la Municipalidad de Lima y él, por supuesto, es un abogado que a él le tengo que preguntar por la muerte de José Miguel Castro, porque ya por fin todos los periodistas se han puesto en modo duda e investigación, ¿no? O sea, ese coro narrativo de la izquierda, caviar, y de los medios satélites que decían suicidio, suicidio, ya era una vergüenza pública, ¿no? Entonces, lo primero que le quiero preguntar al reconocido jurista, el señor Martín de Luca, es justamente por esta muerte, ¿no? Porque varios dicen que la muerte de José Miguel Castro solo le conviene a Susana. ¿Me van a permitir? Esa es mi humilde opinión, yo creo que no, porque con Susana ya estaba todo medio pintado. ¿A quién le conviene, señor de Luca? Buenas noches, bienvenido. ¿A quién le conviene o digamos, quién se ve favorecido? Esta es una triste pregunta porque evidentemente ha habido una muerte terrible. El señor José Miguel Castro ha muerto, pero él tenía una información muy seria que dar. No se había cerrado su colaboración eficaz. El propio fiscal de la Nación, fiscal José Domingo Pérez, el fiscal a cargo, dijo que habían ido muchas idas y venidas, pero el punto es que algo raro ha pasado en toda esta historia. ¿A quién le conviene más la muerte, la ausencia de José Miguel Castro? Bienvenido. Muchas gracias. Milagros, bueno, no empecemos con una pregunta tan injusta. ¿A quién le conviene más? Es muy obvio, ¿no? Hay 2.900 millones de razones para que no haya una condena de Susana Villarán. Entonces, si hablamos de beneficio económico, hay un sospechoso. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo un hecho concreto, ¿no? Como ustedes saben, se viene litigando el caso contra Brookfield de hace mucho tiempo. Correcto. Y le han acusado al alcalde y a usted y a los abogados de haber metido en serias honduras y en serias hipotecas eternas al municipio y que los paganos vamos a ser nosotros. Exacto. En realidad, las hipotecas serias es la de 2.700 millones de dólares más 200 millones de dólares de los dos arbitrajes que ya se perdieron, ¿no? Pero quiero contestar esta pregunta porque es muy importante. Lo que ha pasado con José Miguel Castro, que muera o que sea asesinado en la casa de su padre, degollado con una cortadura de 14 centímetros y con el arma blanca con toda la sangre dejada en la casa de la entrada forzada, es básicamente un mensaje. ¿Ok? ¿Un mensaje a quién? Es una buena pregunta. No tengo todas las respuestas, pero es un mensaje. ¿Por qué es un mensaje? Es simple la razón por la cual es un mensaje, porque si alguien quiere fingir un suicidio, hay muchas formas de fingir un suicidio. Si alguien quiere ocultar el crimen, trata de remover, no tener una entrada forzada, ocultar el arma blanca, remover los factores incriminantes. ¿A usted le parece demasiado violento? No solo violento, por supuesto que es violento, pero es burdo, es asquerosamente obvio. Realmente insulta la inteligencia de los que tratan de decir que es un suicidio. No conozco de ningún otro caso en la historia de la humanidad de alguien que se suicide y consiga cortar 14 centímetros de su propia yugular. Si alguien conoce algún caso así en otra parte del planeta que fue un suicidio de verdad, avísenme, yo no conozco ninguno. Pero se benefician muchos, ¿no? Ahora, Brookfield se beneficia. ¿Por qué se beneficia? Ha habido muchas discrepancias en el caso de Rutas de Lima y de Brookfield, muchas, a lo largo, y muchos argumentos a lo largo de los años. Pero hay una cosa en la cual todos los paneles arbitrales, todos los árbitros han estado de acuerdo y todos los jueces que han visto este caso federales en Estados Unidos parecen haber estado de acuerdo. Una cosa. Si hubiera, y lo dijeron por escrito varias veces, si hubiera una condena firme o de primera instancia de Susana Villarán, entonces el caso se vería en otra luz y obviamente la municipalidad podría volver y reevaluar estas sentencias arbitrales.
la ausencia de la no condena de Villarán es el talón de Aquiles. Correcto. Dicho por los propios árbitros, que fueron totalmente a favor de Rutas, dicho por los propios jueces. Es el único punto que todos hay consenso universal. Pero se supone que la van a condenar, se supone. Se supone. Yo fui fiscal en Nueva York 6 años, fiscal federal. Y en mi primer día como fiscal tuve la suerte de tener como instructor al jefe de mi unidad, que fue el fiscal que sirvió, un hombre de nombre Warren Murray, que sirvió la mayor cantidad de años como fiscal estatal en el estado de New York. Entonces era uno de los más prestigiosos y más sabios para darnos entrenamiento. En el primer día nos enseña la lección número 1 de ser fiscal. Sin testigo no hay caso. Una regla simple. Sin testigo no hay caso. ¿Quién era José Miguel Castro? Era un testigo. ¿Pero era un testigo marginal? No. No, todo lo contrario. Era un testigo que iba a decir... le había pagado todo. Y la señora Villarán le gustaban los zapatos rojos, no los zapatos azules. No era ese tipo de testigo. Era el testigo estrella. Era el insider más profundo del grupo de Villarán. Tanto así, doctor De Luca, quiero agregar, para que usted siga argumentando, que incluso él sabía a quiénes había metido en el bailetón. Por ejemplo, a su excuñada. Por ejemplo, también dicen que sabía que a qué periodista se había pagado. O sea, el insider, la cereza de la torta, sabía la cereza todo. De la torta, la persona que literalmente le decía, chicos de Odebrecht, a ver, OAS, por favor, no, OAS, vení mañana con las valijas de dinero porque hoy a la tarde viene Odebrecht a dejar las valijas de dinero y, señora Villarán, ¿cómo la vamos a distribuir este dinero? No había testigo más importante en el caso que José Miguel Castro, porque no había un insider mejor que él. Solamente lo único mejor que eso es el cerebro de Villarán. ¿Ok? Entonces esa es la persona que fue desgollada y le cortaron el pescuezo de una forma reminiscente, no sé, parece, o sea, el mundo está mirando esto. El mundo está mirando esto, ¿por qué? Porque esto invoca recuerdos de una época del Perú que todos queremos olvidar. La época de Sendero Luminoso, donde creo que era corte al chaleco, que hacían su firma, ¿no? Cuando mataban a alguien. Entonces no es que le pegaron... Había varias muertes que mueres por soplón, ¿no? Exacto. No es que y cortar el pescuezo de punta a punta, 14 centímetros, manda un mensaje. El otro mensaje es el mensaje de impunidad. Podemos hacer esto, forzar la entrada, dejar el arma blanca llena de sangre y no va a pasar nada. Podemos sembrar la escena. Exacto. Entonces, esto invoca recuerdos horribles y manda un mensaje ¿a quién? Bueno, a la sociedad, a los jueces, a los fiscales, a los otros testigos en el caso, que ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Es necesario realmente el juicio de Villarán? Y otra cosa, los efectos colaterales derivados que todavía no se han empezado a analizar, porque creo que ni siquiera los fiscales han hecho este análisis todavía. Pero yo lo hacía porque yo tuve por lo menos un testigo que murió cuando yo fui fiscal, que apareció suicidado adentro de un auto en el medio del desierto, ¿ok? Justo antes de un juicio. Y la primera pregunta es shock y quién pudo haber hecho esto, pero la segunda pregunta, que esto se responderá con los próximos días y semanas y meses, es ¿qué pruebas iba a contribuir el testigo clave, el testigo estrella que fue asesinado brutalmente? Y esas pruebas iban a impactar el juicio ¿cómo? ¿Y cuáles pruebas ahora van a tener que ser excluidas porque el testigo estrella, que estaba a 2 semanas de firmar su acuerdo de colaboración, a 2 meses de testificar, murió de esta forma y no está disponible? Entonces hay toda una serie de efectos downstream, efectos colaterales que todavía no se han medido, de pruebas que obviamente la defensa de Susana Villarán se va a mover para neutralizar o excluir pruebas que ya no son admisibles. Si recuerdas, la última vez que yo estuve acá hace, no sé, 2 meses, una de las cosas que dije es 11 años están esperando para hacer este juicio oral. 2 años que los fiscales terminaron de juntar todas las pruebas y está listo para comenzar y el juez no comenzaba el caso. Y creo que dije, está jugando al tenis, el juez, ¿qué pasa? Que no empieza. Hace 2 meses eso. Y después de esas conversaciones, el juez dictaminó que empiece el juicio oral en septiembre.
Y ahora y muere. lo asesinan, no muere, lo asesinan en su casa al principal testigo. Ya, pero yo voy a dejar una pregunta en el aire, tengo que ir al receso, doctor De Luca, pero a ver, usted ha sido fiscal 6 años en la Corte de Nueva York. Todos los crímenes, todas las podredumbre corrupta de funcionarios y de empresas que saben hacer bien las cosas, podría resolverse pues con asesinatos. O sea, mato al testigo, al insider, ¿no? Hago creer que se ha suicidado y me libro. Tiene que haber otros caminos y otros mecanismos fiscales para atajar esa estrategia. Después de la pausa quiero preguntarle por eso, porque imagínense que ahora, como en un principio salió el señor José Domingo Pérez a decir, uy, ahora se complica todo, ya pues sería una afrenta a todos los peruanos, que solo por la muerte, el asesinato de José Miguel Castro, todo esto se vaya al balde. Que el señor De Luca, que ha sido fiscal, quizás nos pueda explicar mejor cuáles son los caminos, ¿no?, para recuperar un poco nuestra dignidad. Usted tiene sordera, siente que ya no escucha como antes, está perdiendo las conversaciones con sus seres queridos. Bueno, la solución la tiene Audifón. Audifón le ofrece audífonos medicados diseñados en 3D, tienen tecnología alemana, son dispositivos que mejoran su audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para que disfrute al máximo de sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y usted puede agendar una cita llamando al 01-510-1313 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regreso después de la pausa con Martín De Luca y luego viene Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, no te vas a escapar así vengas disfrazado de Dina. Ya venimos. Siente el Perú en danza, una experiencia. Bueno, ir al trabajo con dolor de cabeza por una noche de copas, una noche loca, no es nada sencillo y peor escuchar la alarma del celular. Con resaca casi imposible levantarse. Lo que es muy fácil y muy sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Andrews Triple Acción a solo $1.50. Y es demasiado fácil. Ábrese sobre el polvo mágico, adiós a las molestias. Ahí está. Gracias, Andrews Triple Acción. Bueno, Martín De Luca, el abogado de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto?, que ha puesto pues en entredicho que está batallando con la gigante canadiense Brookfield, está en el programa. Hemos estado hablando de la muerte de José Miguel Castro y él ha explicado de manera muy clara los efectos colaterales, ¿no?, de este asesinato. Pero yo le decía, doctor De Luca, que en el bloque anterior sería muy fácil poder responder, apelar a la impunidad matando a los testigos, ¿no? O sea, en un caso tan complicado que usted tiene razón, ha durado demasiado tiempo para el gusto de todos los peruanos. No puede ser que solo con la muerte de Castro todo se vaya a ir al balde. ¿Cuáles son los caminos? Bueno, concuerdo que no nunca, pero la mayoría de las veces no es una medida de primera acción el asesinar al testigo principal. Primero porque toma tiempo determinar quién va a ser el principal testigo, si alguien va a colaborar o no. Entonces primero hay otras medidas que se toman, ¿no? Tratar de intimidarlo, que no colabore. Cuando José Miguel Castro testificó en el segundo arbitraje de Rutas de Lima, el cual, esto es increíble, pero es verdad y lo puede verificar el público, vayan y léanlo, es totalmente público, los 3 árbitros del segundo arbitraje consideraron que el testimonio de Castro no era lo suficientemente creíble para ellos. ¿Por qué? No lo explican. No, porque no recuerda todo muy bien, porque habrá alguna inconsistencia. Les preguntaría yo hoy a esos árbitros si piensan todavía que después de haber sido desgollado a lo largo de 14 centímetros del cuello, no es creíble lo que tenía para decir Castro, ¿no? Pero bueno, eso te muestra y dice mucho sobre cómo funcionan estos arbitrajes. Pero siempre en pro de los inversionistas. Exacto. Y no de los funcionarios, de los gobiernos. Exacto. Entiendo. Pero entonces tenés intimidar al testigo para que no colabore, y en esa época no era un colaborador premiado Castro, ¿okay?, cuando testificó allá en el segundo arbitraje. Demoró hasta ahora, estábamos a 2 semanas que firme el acuerdo. Bien, podemos intentar dilatar el caso lo más posible,
igual Susana Villarán creo que se lleva la medalla olímpica de oro en dilatar un caso. Con 10, 11 años, ni Cristina Kirchner, que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos hace 2 meses. Lo logró. Ni siquiera Cristina Kirchner logró demorar sus casos más de 10 años. ¿Y cómo entendemos los peruanos que la propia Susana, que lo confesó en una radio, que había recibido plata, ¿no?, para justamente mantenerse en el poder, siga libre? O sea, ella misma... Ahora, los fiscales, los abogados siempre me han dicho en el estudio, una cosa es lo que tú declaras en los medios y otra cosa es lo que declaras en la carpeta fiscal. Correcto. Entonces, ella puede haber dicho ante Nicolás Lucas, sí, pido perdón, fui culpable, pero ante la fiscalía decir que es una santa paloma. No, es una vergüenza, es una indignación, pero aparte de ser una vergüenza y una indignación, es algo mucho más serio. Hay en juego casi 3.000 millones de dólares. Sí. Porque Brookfield ahora, cuando, o sea, las papas empezaron a quemar y empieza a buscar cómo me escapo de esta, es la apuesta perfecta, ¿no? Pensemos que Brookfield compró esto sabiendo totalmente que el contrato era corrupto, lo compran 3 meses después que Marcelo Odebrecht se declara culpable y 6 meses antes que Odebrecht, la empresa, se declare culpable del caso de corrupción más grande de la historia del mundo. Ya, pero ellos no lo cimentan porque dicen, no había sentencia firme. Exacto. Pero bueno, pero no estaban sentenciados claro, todos. Todo estaba en proceso. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron después de eso? Primero que los arbitrajes los aceleraron a toda velocidad. Los arbitrajes rápido, para que empiecen y terminen antes que pueda concluir el proceso penal. Entonces, la velocidad es esencial, porque me estás preguntando qué otras medidas se pueden tomar. Bien, se hizo eso. Perfecto. Ahí ganamos un arbitraje y ganamos el otro. Y ese Castro todavía no firmó la colaboración y díganle a los árbitros que no es creíble. Ok. Eso fue por el 2020, por ahí, 2021. Confirmen las sentencias porque vieron que no hay pruebas todavía y todos los argumentos una y otra vez, esto es todo público, lo puede leer el público, los argumentos que ha hecho Brookfield una y otra vez. No hay condena de Susana Villarán, pero no ha sido condenada. La municipalidad está inventando que hubo un caso de corrupción acá, no, esto es todo especulativo, si no hay condena de Susana Villarán. El Ministerio Público y el Poder Judicial, los jueces han estado jugando para Brookfield, para Odebrecht, para OAS. No lo sé, pero es una pregunta muy seria. ¿Por qué tenemos una medalla olímpica de oro? El mundo, la tragedia de Castro tal vez sea una tragedia que sirva para algo, porque está concentrando la atención de todo el mundo en lo que está pasando en Perú. Ha elevado la importancia de este caso de una forma astronómica. ¿Okay? Entonces, ellos fracasan, concluyen los arbitrajes con éxito. Confirman las sentencias arbitrales, ya está, tenemos 200 millones de dólares en el bolso. Pero acá hay algún detalle crítico. En el 2016, cuando ellos compran la concesión, Brookfield paga 420 millones de dólares. Y hoy, ellos valorizan lo que ellos pagaron 420 millones en 2.700 millones de dólares. ¿Qué justifica esa discrepancia de evaluación? O cuando lo compraron, obviamente valía mucho más, o hoy están inflando un valor, porque hoy Rutas de Lima, todo el mundo lo sabe, está prácticamente en default, a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica que alguien pueda recibir 2.700 millones de dólares cuando Brookfield realmente no invirtió nada en términos de capital fresco, nuevos proyectos de infraestructura? ¿Alguien vio algo? Yo creo que nadie vio nada. Bien, se quieren llevar 2.700 millones de dólares de un nuevo arbitraje, pero para que este arbitraje concluya exitosamente hay una cosa que sí no puede ocurrir: la condena de Villarán. Porque todos los paneles arbitrales y todos los jueces concordaron, bueno, si hubiera una condena de Villarán, entonces esto cambia el escenario. Entonces, es un hecho verídico, no estoy acusando a nadie, pero es un hecho verídico que hay por lo menos 2.700 millones de dólares en juego. Y ese tercer arbitraje, ese tercer laudo que está en proceso, ¿cuándo termina? Ni empezó. O sea que estaba empezando. Si hay finalmente una sentencia, podremos cantar bingo los peruanos, porque sí, pero el llegar a una sentencia ya era un caso difícil porque inexplicablemente las instituciones acá colectivamente han dejado que pasen 10 años. No, claro. Que no tiene ninguna explicación, es una barbaridad hasta para Latinoamérica. Bueno, la explicación podría ser que los tentáculos de Susana Villarán, fundadora del IDL, en el Poder Judicial son demasiados, ¿no? Es posible. Pero lo que quiero que aprecies, Milagros, es que acá se tuvieron que exhaustar 58.000 otras opciones antes de
que estemos a 2 semanas que firme un acuerdo de colaboración, que estemos a 2 meses que te empiece a testificar. Se tuvieron que exhaustar muchas otras opciones. Entonces, claro, no todos los casos son iguales y no siempre muere un testigo. El testigo clave, el más insider de todos. Pero estamos en un punto del caso bastante crítico. Muy bien, clarísimo. ¿Hasta cuándo se queda usted, doctor? Bueno, va a ir y venir. Siempre estoy por... Bueno, pero bienvenido siempre cuando venga y me ha quedado clarísimo todo el expertise que usted tiene. De verdad es algo indigno lo que ha ocurrido y yo también me sumo a la pregunta que tiene el doctor Martín de Luca. ¿Cómo van a aclarar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial esta medalla de oro olímpica que tiene Susana Villarán en el terreno de retrasar, de ralentizar, ¿no es cierto?, un juicio que básicamente es un canto a la impunidad? Bueno, pausa y volvemos. Gracias, señor De Luca, bienvenido siempre. Ahora voy a regresar con el candidato e imitador, Carlos Álvarez. Ya regresamos. Las mejores promociones las encuentras en los días Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Hasta el 20 de julio. Honda, Ram, Hyundai, Subaru, Cupra. No se pierda los días